¿Cómo están, hermanos? Lindo día, ¿cierto? Lindo día de otoño aún. Estamos en otoño todavía, ¿no? ¿Ya estamos en invierno? Sí. Desde hace poquito, ¿no? Bueno, hermanos, tengo el privilegio hoy día de poder compartir la palabra. Hoy día comenzamos un nuevo libro, ya que va a ser una bendición estudiar Primera de Pedro. Así es que ya hemos terminado, ¿cierto? El libro anterior, ¿cierto? Estudiamos Tesalonicenses, tuvimos estas pausas, ¿cierto? Para el Día de la Madre, del Padre, también para estudiar lo que era la oración. Y ahora vamos a comenzar con esta carta, ¿ya? Les recomiendo en la semana puedan, quizá aparte de su devocional diario, que puedan destinar un tiempo a ir leyendo completa esta carta, ¿ya? Para que puedan llegar con un insumo, con un contexto a la predicación que se viene. Cierto día vamos a hacer una introducción y de esa forma pueda ser más reforzada la enseñanza y lo que el Señor quiere transmitir a la vida de cada uno de nosotros, ¿ya? Em, Señalarles también que además del privilegio, ¿cierto?, de poder compartir la palabra el día de hoy, va a ser la última vez que comparto hasta porque tenemos un viaje familiar, ¿cierto?, que comenzamos en una semana y no nos vamos a ver, ¿cierto? Nos vamos el 4 de julio para que ustedes sepan, así que nos vamos a estar físicamente viéndonos nuestras caritas y va a ser 6 semanas nosotros que vamos a estar fuera del país. Entonces volvemos en la quincena de agosto, o sea, va a ser harto tiempo, ¿ya? Así que les pedimos sus oraciones por nosotros como familia. También Adrián, lo voy a comentar también, ¿cierto? No sé si ya lo mencionaba, Adrián con su familia también se va el mismo día, el 4 de julio. Todos piensan que nos pusimos de acuerdo, lo programamos, es plena casualidad. Él se va a un destino, ¿cierto? El Caribe, Palmera, no, no, el Caribe, es otro destino. Y nosotros a otro, ¿ya? No vamos al mismo lugar. Pero coincide que nos vamos en la misma fecha. Así que Francisco le pedimos ahí que lo apoyen, ¿cierto? Que oren por él ese tiempo que él va a estar también llevando este tiempo, no solito porque vamos a estar conectados, ¿cierto? Desde ya, orando por él y también conectados con la iglesia a pesar de este tiempo de descanso, pero también necesitamos que el Señor siga él guiando a su iglesia, ¿ya? Así que nos, nos veremos en agosto. Bien, vamos a comenzar entonces el estudio, esta introducción de Primera de Pedro. Eh, La verdad, no sé si a ustedes les pasa, pero es muy interesante cuando conocemos a una persona de otra cultura, ¿cierto? Eh, es interesante, es llamativo para nosotros, no sé, conocemos sobre todo personas que tienen una cultura distinta, ¿cierto? ¿No? Se me viene a la mente chino, alguien de Japón o de Turquía, de estos países que tienen otra mentalidad, otra cultura, ¿cierto? Uno hasta se entera de que tienen rey, algunos de ellos, por ejemplo, aparte de presidente, tienen otras formas de gobierno y te cuentan de su cultura y es interesante, ¿cierto? El introducirse en una cultura distinta. En este libro, Pedro, ¿cierto? Que vamos a estudiar, él nos va a enseñar que nosotros somos literalmente extranjeros, ¿ya? Somos peregrinos, somos parte de una cultura distinta a la del mundo. ¿Ya? Él nos va a enseñar esto. Y por lo tanto, es interesante que cuando nosotros nos preguntan qué somos, cuando te preguntan qué eres, ¿cuál es la principal respuesta que das? ¿Cierto? ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Puedes decir, soy chileno, ¿cierto? ¿Qué puedes decir? Soy deportista, no sé, ¿cierto? Yo creo que una de las primeras cosas que se nos tiene que venir a la mente es decir, soy hijo de Dios, ¿cierto? Es lo que nos distingue en nuestra esencia como personas, ¿cierto? Somos hijos de Dios, antes que cualquier otra cosa. Y eso, la verdad, de acuerdo a lo que nos va a enseñar Pedro, es una minoría, somos una minoría. Y en cierta forma somos contraculturales, vamos a veces no necesariamente alineados con la cultura en la cual vivimos. Y eso tiene consecuencias y tiene recomendaciones también realizadas por Pablo en este libro. ¿Ya? Pedro, perdón, por Pedro. Él nos habla de que somos extranjeros y peregrinos y que el Señor es nuestro Rey. Ese es como un poco el concepto. El Señor Jesucristo es nuestro Rey. Nos habla de dos tentaciones, nos habla Pedro acá. Por un lado, de acomodarnos a la cultura en la cual vivimos, ¿cierto? Nosotros vivimos nuestra cultura nacional, chilena, ¿cierto?
que ha ido cambiando, ¿cierto? Que está en un tránsito que a veces nos sorprende. Y él nos dice, no se acomoden a esta cultura, ¿cierto? A veces está la tentación de decir, mira, para no ir contra la corriente, para no ser perseguido, para no ser molestado, voy a acomodarme un poco a la cultura, voy a decir que pienso como ellos, mis principios no los voy a levantar, ¿ya? No los voy a hacer presentes. Y Pedro nos dice, ojo, no se acomoden con su propia cultura, ¿ya? Esa es una recomendación. Por otro lado, nos dice el otro extremo, nos dice que tampoco nos rebelemos contra la autoridad terrenal, que no seamos rebeldes ni hagamos revueltas, ¿cierto? Que sería el otro extremo, como irse al otro extremo. Entonces, ¿cuál es la recomendación de Pedro en esta carta? Una de las recomendaciones, ¿cierto? Es a ser leales a Jesús. Eso él nos dice. Sean leales al Señor, ¿ya? No se acomoden ni a la cultura, ni tampoco se rebelen a ella, sino que inmérsanse en la cultura y sean leales al Señor. ¿Cómo? A través, nos dice, de la obediencia a Jesús. Esa es la lealtad que nosotros tenemos con el Señor, ¿ya? A través de la obediencia. Bien, vamos a hacer una oración entonces para comenzar con la lectura de los pasajes. Gracias, Señor, te damos por reunirnos esta mañana, Señor. Te agradecemos por el privilegio de recibir, Señor, tu palabra, de aprender cada uno de nosotros de lo que tú estás enseñándonos día a día, Señor. Y también como corolario, como conclusión, Señor, de este día domingo, de lo que hemos ido recibiendo de ti en la semana, Señor, queremos como cuerpo, todos, Señor, estar sensibles a lo que tú quieras mostrarnos, Señor. Gracias por ser tus hijos, Señor, y pedimos, Señor, que especialmente nos muestres en estos pasajes, Señor, y en esta introducción tu voluntad en nuestra vida, Señor, a través de esta carta de Pedro. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿ya? Dice Pedro, primera epístola de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Ya? Tenemos esos dos versículos. Tenemos que entonces, cada vez, hermanos, que comencemos el estudio de un libro de la palabra, tenemos que entender, analizar qué es lo que estamos leyendo, ¿cierto? Si estamos leyendo una carta, una poesía, una canción, ¿qué es lo que estamos leyendo? Aquí estamos leyendo una carta de Pedro, ¿cierto? Un mensaje que tiene un destinatario con un contenido, ¿ya? ¿A quién está dirigida esta carta? Hagámonos esa pregunta. A los que están dispersos, ¿cierto? Lo dice exacto en el versículo 1, a los expatriados de la dispersión, ¿cierto? Eso como primer punto, está dirigido a estas personas. Vamos a analizar quiénes son los expatriados, ¿cierto? Porque expatriados pareciera decir que son personas sin una patria, ¿cierto? Sin una patria terrenal. Y dispersos, es decir, puestos en distintos lugares que no es su lugar, ¿cierto? Como producto de la persecución. Entonces, Pedro está hablando derechamente de lo que hablábamos recién en la introducción, ¿cierto? La verdad es que nosotros como cristianos, y hagámonos la pregunta, ¿cierto? Nosotros somos ciudadanos chilenos, venezolanos, un poco, ¿cierto? Haciendo el contexto, colombianos, argentinos, gringos, como sea. ¿Esa es nuestra nacionalidad? La verdad, nosotros somos, nuestra patria, ¿cuál es? La palabra lo enseña, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra patria? Está en los cielos, ¿cierto? Nuestra ciudadanía, ¿cierto? Ciudadanía que es un concepto bastante legal, ¿cierto? Bastante documental. Mi ciudadanía, yo pertenezco a otro lugar, a los cielos. Eso pensando, ¿cierto? En la esperanza que el Señor ya ha establecido con su resurrección, con su ascensión, ¿cierto? De lo cual fueron muchos testigos, y con ir a prepararnos un lugar. O sea, tenemos una esperanza en eso. Y esa es nuestra ciudadanía. A pesar que estamos transitando hoy terrenalmente en un país, en una ciudadanía específica, aquí Pedro nos enseña. Yo escribo a los expatriados. ¿Ustedes saben que se siente usted expatriado? Una buena pregunta, ¿cierto? Nosotros a veces, está bien, debemos identificarnos con nuestro país y a veces nos ponemos la de roja cuando vemos los partidos, ¿cierto? Nos gusta Chile o el país que sea, pero no debemos perder de perspectiva que nuestra camiseta, ¿cierto? Dice Señor Jesús. Esa es nuestra ciudadanía. A ese equipo pertenecemos, ya que está tan de moda. El viernes se juntaron ahí unos hermanos a darse patada santa, ¿cierto? No hubo expulsado, ¿no? La tarjeta roja, ¿no?
Nuestra camiseta es de los cielos, no olvidemos, ¿ya? Este es un tránsito. Y eso nos da esperanza y nos da sentido también, ¿ya? Nos da sentido, nos da esperanza. Bien, dice entonces, vamos luego a detallar más este concepto de quiénes somos, pero ya debemos saber que está dirigida esta carta a los expatriados, ¿cierto? A los dispersos. ¿Cuál es el propósito de esta carta en estos versículos? ¿Qué propósito vemos? Lean el versículo, no sé si lo encuentran. ¿Cuál sería el propósito de este mensaje de Pedro en estos dos versículos? En una palabra, si lo pueden decir. ¿Cuál sería? ¿Sí? ¿Se les ocurre? ¿Cuál? Obedecer, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los propósitos de Pedro. El versículo, está en el versículo 2, ¿cierto? Para obedecer. Y usa varios adjetivos que son del Antiguo Testamento, como son ser rociados por la sangre, elegidos, también que la elección era un término muy del Antiguo Testamento del pueblo del Señor que era elegido, ¿ya? Pero aquí el propósito, hermanos, que tenemos y que nosotros, cuando elegimos esta carta para enseñarla, oramos por esto y dijimos, ¿qué queremos transmitir a la iglesia? Y una de las cosas que queremos transmitir es que la lealtad al Señor, hermanos, no es una emoción, ¿cierto? No está gobernado por las emociones, no es eh, ninguna característica temporal, no es el hablar de una manera o el hablar más fuerte o más despacio, no es la obediencia al Señor, es la obediencia, esa es nuestra lealtad con el Señor. ¿Y cómo vamos a encontrar la obediencia y cómo vamos a saber lo que Él requiere de nosotros? Por su palabra, ¿cierto? Entonces, esto, tal como decimos que los niños, por ejemplo, vienen a estudiar el domingo, ¿cierto? En su etapa, a recibir, empaparse de la palabra. Es el resultado de que lo que nosotros como padres, ¿cierto? Hacemos día a día en la semana con nuestros hijos, ¿cierto? Que le leemos la palabra, oramos con ellos, ¿cierto? Y es un trabajo que hacemos día a día como padres, porque es nuestra responsabilidad principal. Y aquí en la iglesia se refuerza esa responsabilidad. Bueno, nosotros también como adultos, hermanos, si queremos tener una vida en obediencia, por lo tanto una vida con propósito, obediencia al Señor Jesús, debemos también día a día instruirnos, alimentarnos en el Señor. Busca un tiempo diario, ¿ya? Quizás estructúralo, ordena tu tiempo. Si es temprano en la mañana, que es lo ideal, busca un momento para separar y escuchar la palabra. Si dicen, es que tengo que ir a trabajar, bueno, escucha en el auto un estudio, un devocional, pero o aparta un tiempo. Mujeres, hombres, todos, ¿ya? Para poder lograr esta obediencia en el Señor. Y eso nosotros dijimos cuando quisimos enseñar esta carta. Queremos nosotros primero ser obedientes a lo que el Señor está haciendo. Tenemos una iglesia, una responsabilidad, guiar a la congregación, guiar a las ovejas, ¿cierto? Es una tremenda responsabilidad, respecto a la cual no somos dignos, ¿cierto? Por la gracia del Señor estamos con este hermoso rol. Pero también queremos ser obedientes nosotros, pero también transmitir a la congregación que la forma de que esta congregación sea sana, que crezca, se reproduzca como se reproducen naturalmente las ovejas, sea a través de la obediencia, no a nosotros, porque aquí Pedro dice, no me obedezcan a mí, dice, obedezcan al Señor. Entonces, seamos obedientes al Señor. Es un primer llamado de Pedro. ¿Bien? Bueno, aquí, si se dan cuenta adicionalmente, Pedro usa la gracia y la paz, ¿cierto? Que está tan conocida, ¿cierto? En el Nuevo Testamento también por Pablo, ¿cierto? Lo que hace aquí Pedro es unir el saludo, el que es judío, ¿cierto? Shalom, ¿cierto? Con el griego, ¿cierto? Que es la paz, que es haris, ¿cierto? Une estos dos saludos, el hebreo, el judío y el griego, y hace este saludo, lo hace propio para los cristianos y lo envía, dice, de forma multiplicada se los voy a tener que enviar, le dice. Si se dan cuenta, le dice, sea multiplicado, o sea, porque después va a hablar del fuego de dificultad, del fuego de prueba que están viviendo estos cristianos. Entonces, a parecer que él dice, ustedes van a necesitar de esta gracia y de esta paz. ¿Cierto? Gracias que ya sabemos qué significa, ¿cierto? Gracias que este regalo, ¿cierto? Sabemos lo que es gracia, ¿cierto? Este regalo inmerecido de Dios de la salvación, ¿cierto? Es un regalo, una dádiva que no merecemos, que no fue entregada por quien somos, así como, oye, Señor, sí, sabes que le diste en el clavo, me elegiste a mí, bacán, yo realmente te voy a aportar, o sea, yo elegiste bien. No, la verdad es que el Señor nos eligió por su voluntad, no por algo bueno en nosotros, sino por su misericordia y su bondad.
¿Ya? Entonces, eso es la gracia, este regalo inmerecido, ¿cierto? Y la paz, este shalom que para los judíos era tan importante, ¿cierto? Desde el Antiguo Testamento, este shalom, pueblo judío, era tan importante la paz en el contexto de que existía mucha, como eran un pueblo, ellos se sentían un pueblo elegido, ¿cierto? Que muchas veces creían que era por sus grandes características, pero tampoco es así. El Señor eligió a los judíos, ¿por qué? Porque tenían algo especial. El Señor pudo haber elegido a los ucranianos, pudo haber elegido a los argentinos, ya que acaba de llegar una amiga, ¿cierto?, de esa ciudadanía. Pero no era por algo especial. El Señor eligió al pueblo judío, ¿por qué? Para demostrar que a través de un pueblo idólatra, que un pueblo con errores, ¿cierto? Que un pueblo que necesitaba de un redentor y de una salvación, demostrar que el hombre iba a ser salvo no por sí mismo, sino por un redentor, ¿cierto? Que era el Señor Jesús, que iba a venir a hacer una obra y entregarle la salvación. Es eso. ¿Ya? Entonces, pero ellos se sentían tan especiales a veces, más de lo que, ¿cierto? Ellos son el pueblo elegido, por eso son especiales, pero no por sí mismos, sino por la gracia de Dios. Entonces tenían mucho conflicto con otros pueblos, ¿cierto? Con sus pueblos limítrofes, tenían invasiones. En ese sentido, la paz era muy importante para ellos. Está Shalom. Pero ¿qué le dice Pedro aquí? Le dice, ojo, pero la paz, dice, no la pueden encontrar ustedes si no es por medio del Señor Jesucristo. Los judíos estaban esperando un Mesías. De hecho, ¿saben qué? Lo siguen esperando el día de hoy muchos de ellos, porque ellos aún no creen que Jesús era el Mesías. Y Pedro les dice, les recuerda, ¿cierto? A estos judíos que habían sido expatriados por hacerse cristianos. Ojo, ustedes son judíos, pero su ciudadanía es de los cielos. Y su salvación no depende de su calidad de judíos, sino que depende de la gracia, es por intermedio del Señor Jesucristo. Ahí encuentran la paz, en nada más. Ahí encuentran la paz. ¿Cierto? Esa paz, ¿cierto? Que habla que el mundo no da, que una vez que nos hacemos cristianos sentimos una paz a pesar de las circunstancias. Bueno, esta paz se refiere a la primera paz, ¿cierto? El hacer las paces con Dios, a encontrar un redentor, ¿cierto? Recordemos que esto es tan importante porque si nosotros vemos el libro de Hechos, recordemos para Pedro que está escribiendo esta carta, cuando tenía 30 y tantos años en el libro de los Hechos, aquí este libro vamos a ver que fue escrito alrededor del año 62 al 64 después de Cristo. Es decir, aquí Pedro ya era una persona mucho más madura, o sea, tenía alrededor de 60 años. Pero el libro de los Hechos, cuando nos describe al Pedro que estaba en formación, ¿cierto? Nos dice que Pedro en principio pensaba que cuando el Señor muere, pensaba que el Evangelio era para los judíos. ¿Saben eso, cierto? ¿Lo recuerdan? Él no pensaba que esto era para los no judíos o gentiles. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? ¿Se acuerdan cómo le mostró a Pedro de que el Evangelio era para todo el mundo? Que Pedro quedó choqueado con esa información. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cómo le muestra a Pedro de que el Evangelio es una obra universal? Cornelio. ¿Y antes de Cornelio? ¿Cómo llegaba a la casa de Cornelio? ¿Recuerdan cuando el Señor en Hechos 10 le baja los lienzos? Él se sube a una azotea donde estaba y el Señor le baja unos lienzos en donde tiene una visión y ve muchos animales, ¿cierto? Que para el pueblo judío muchos de ellos eran inmundos. Y le dice, mata y come, le dice a Pedro. ¿Qué significaba eso? Yo, como Señor, yo he purificado a todas las personas. O sea, no hay nadie inmundo. Ustedes que se creen judíos tan especiales, sí, lo son, tenemos respeto por ellos porque son el reloj del mundo, ¿cierto? El plan del Señor. Pero el Señor le dice, el Evangelio es para todos. Yo morí, resucité, esto es para, vamos fuera de Judea, ¿cierto? Vamos fuera de Samaria, para el samaritano. Y finalmente tú dices que la palabra llegó a nosotros, a nuestro país, ¿cierto? En 1920, 25, cuando llega al paraíso, llega gracias a esto, gracias a que mucha gente entendió lo mismo que Pedro, el Evangelio es para todo el mundo y tiene que llegar hasta el fin del mundo. Y gracias a esa mentalidad que el Señor le entrega a Pedro, hoy día nosotros tenemos el privilegio de poder aceptar al Señor, haber escuchado el mensaje. De otra forma, ¿cómo habríamos escuchado el mensaje? ¿Teníamos que viajar acaso a Israel para escucharlo? No, el Señor tenía un plan distinto. ¿Se dan cuenta? Y en Hechos 10 el Señor le muestra estos lienzos y le dice, mata y come. Yo he purificado todo, no hay nada inmundo para mí. Este mensaje no es solo para ustedes, ojo, judíos. ¿Y qué? Y luego viene, ¿cierto? Lo de Cornelio. Oye, alguien te viene a buscar, ¿cierto? Una persona que no es judía, ¿cierto? Que es romano. Y él va
Y de hecho dice Pedro, yo no sé por qué estoy aquí, el Señor me mandó, me vinieron a buscar, pero bueno, les entrego el Evangelio. Y muchos, se dice que ahí los familiares y amigos que estaban ahí, que no eran judíos, recibieron al Señor. Y no solo recibieron al Señor, sino que fueron bautizados por el Espíritu Santo. ¿Cierto? En el libro de los Hechos. Entonces, tenemos que, ya en esta carta, Pedro tenía claramente ya entendido de que el Evangelio era para todo el mundo, no solo para los judíos. ¿Bien? ¿Desde dónde escribe, y esto es interesante, desde dónde escribe Pablo esta carta? ¿Alguien sabe? ¿Desde dónde le escribe? ¿Alguien le suena? Me gusta eso de que se tiren en la piscina. Sí, esto, varias de ellas son escritas en la cárcel, ¿cierto? Y efectivamente, ¿y te acuerdas de qué ciudad eventualmente pudo haber estado escribiéndola? ¿O alguien se acuerda? Flavio me miró con cara de yo sé. Exactamente. Gobernador Nerón que parte del 64 después de Cristo, ¿cierto? Desde Roma. Pero ¿cómo menciona Roma Pablo en este libro? Porque no, nunca usa la palabra Roma. Si ustedes ven el capítulo 5, versículo 13, les dice cómo menciona Roma. ¿Desde dónde escribe? O sea que lo puede leer. Lo voy a yo leer aquí también. La iglesia que está en Babilonia, ¿cierto? Os saludan, ¿cierto? Él dice que está en Babilonia. Y el versículo anterior nos dice a través de quién escribe esta carta, ¿cierto? Nos dice que es por Silvano, ¿cierto? Porque él le iba dictando la redacción a este hermano tan entrañable, ¿cierto? Silvano, que era un colaborador de él. Entonces, él escribe, de acuerdo al capítulo 5, o sea, sabemos que está en Roma, pero él menciona a Babilonia. La pregunta es, ¿Babilonia existía en este primer siglo? Aún ya no existía como ciudad, ustedes saben. Eso era una ciudad del mundo antiguo. Hoy, geográficamente, Irak, ¿cierto? Irak. Pero lo vemos en muchas historias del Antiguo Testamento, ¿cierto? Vemos a Babilonia en el Antiguo Testamento. Babilonia, hermanos, en la palabra es un símbolo de lo que es la humanidad o el hombre desafiando la voluntad de Dios, ¿cierto? El hombre definiendo lo que es el bien y el mal en contraposición a lo que el Señor enseña en su palabra. Y tenemos la Torre de Babel, ¿cierto? En donde el Señor, ¿cierto? Hace que ellos tengan distintas lenguas para que exista una confusión entre ellos, ¿cierto? Torre de Babel, pero esa es Babilonia, ¿cierto? Es Babilonia en donde el hombre se enfrenta a Dios, se enfrenta al Señor y dice, no, aquí las cosas son a mi manera, ¿cierto? Yo defino lo que está bien y lo que está mal. Yo defino el bien y el mal, ¿cierto? No de acuerdo a lo que señala la palabra. Y hoy día, hermanos, vivimos en una sociedad en que la palabra de Dios no es el parámetro para definir lo correcto o lo incorrecto. Hoy en día tenemos, sin ir más lejos, nuestro propio país, obviamente respetando la autoridad que el Señor pone, que el Señor nos lleva, pero también tenemos claridad de que hoy se define, por ejemplo, cuándo una persona hay vida o cuándo no, ¿cierto? Imagínense, el ejemplo más relevante. A veces, para algunos creen que el fruto de la concepción, ¿cierto? O un infante o una persona que está al interior de su madre no es ser humano, no es persona, se dice, y no es persona. ¿Qué cosa más relevante? Porque cada persona necesita una redención, necesita una salvación. Y el hombre está definiendo que ciertas personas que eventualmente no llegan a término no son personas. Y por lo tanto no merecen, no necesitan redención y salvación, imagínense. Entonces el hombre es uno de tantos ejemplos, de ahí podemos ir en escalada hacia abajo, ¿cierto? Define, pero el Señor realmente en su palabra está la verdad. No en Babilonia. Entonces, lo que quiero plantearles, hermano, y lo que yo creo que Pedro, porque Pedro pone Babilonia, no se equivocó del lugar, no puso Waze mal, ¿cierto? No puso Maps, Babilonia, ¿cuánto me demora? No, ¿cierto? Él sabiendo, consciente que está en Roma, dice, yo estoy en la Babilonia, porque Roma era un símbolo de una Babilonia espiritual, ¿cierto? De una forma de hacer las cosas
distinta a la del Señor. Ahí estaba sentado el Imperio Romano que era politeísta, creía en el dios Sol que había agarrado a los griegos, tomó el cristianismo, creemos algunos que fue por conveniencia para fortalecer el imperio, etcétera. Era una visión terrenal, no espiritual, ¿ya? Y el Señor, yo creo, hermano, nos demanda, nos dice, ¿te identificas tú con tu Babilonia? ¿Donde tú estás? ¿Ese es tu lugar? Yo creo que Pedro nos está diciendo, sí, sométanse, oren por sus autoridades. De hecho, en un versículo dice, en el capítulo 4, dice, honra al rey, dice, incluso honren al rey, trabajen, tengan sus campos, pero sean obedientes al Señor Jesucristo. Entonces Él te da el equilibrio. Pedro aquí te da el equilibrio. Bien, ¿quién escribe esta carta? Ya hemos visto Pedro, ¿cierto? El autor. Yo la verdad creo que para ustedes también hace aún más especial esta carta, ¿cierto? Esta carta escrita por Pedro. Hemos estudiado hartas cartas de Pablo, ¿cierto? Hemos estudiado mucho de Pablo. Eh, pero este Pedro, el que era pescador, ¿cierto? Este hombre tan sencillo que fue transformado por el Señor y que vivió un largo proceso que vamos a empezar a estudiar, es el autor de esta carta. Y eso lo hace especial. Si nosotros tuviéramos que elegir un personaje del Nuevo Testamento, por ejemplo, para identificarnos, ¿a quién elegimos? ¿Jesús? ¿Sí? ¿Alguien dijo Jesús? Así es que se escucha Jesús, ¿cierto? Fuera del Señor, obviamente con Él siempre nos tenemos que identificar, ¿cierto? Pero fuera de nuestro Señor, que siempre es nuestra meta, ¿cierto? Tener su carácter. Fuera de Él, a veces nos identificamos con Pablo, ¿cierto? Pablo, la gran mayoría, o quisiera ser, no es que seamos, pero claramente es medio inalcanzable, pero o bastante difícil. Pero Pablo, ¿cierto? Hoy día, ¿quién sería? Hoy día sería un erudito, ¿cierto? Sería un doctor del derecho, ¿cierto? Él era doctor de la ley, o sea, sería una eminencia en el día de hoy, en nuestra sociedad actual, si lo insertáramos. Tendría, no sé, un doctorado en Oxford, hablaría español, inglés, italiano, eh, muchas lenguas, ¿cierto? Eh, y nos encantaría identificarnos con él. Pero la verdad es que a mí me pasa, en lo personal, que yo me siento mucho más como Pedro, ¿ya? Una persona a veces impulsiva, una persona impertinente a veces, una persona, ¿cierto?, a veces inmadura. Y vamos a estudiar hoy día, vamos a ver la vida de Pedro, para entender que a pesar de todas esas imperfecciones, él se puso a disposición del Señor y en esta carta es otra persona. ¿No les pasa que al leer esta carta ven una persona tan amorosa, tan prudente, ¿cierto? Con tanta sabiduría, pero Pedro no era el que le cortó la oreja al guardia que quería detener a Jesús. Pedro no fue ¿cierto? Le dijo al Señor, Señor, no me lave los pies, o sea, el que le daba instrucciones al Señor, etcétera, ¿cierto? Tenemos tantos ejemplos de la impulsividad de Pedro. Eh, Siempre dando una opinión, siempre creyendo que tenía respuesta para todo. Y la verdad, si ustedes me preguntan, yo me siento mucho más así, como Pedro, en este camino en que el Señor está transformando nuestra vida. Eh, por eso, en ese sentido, eh, yo creo que la vida de Pedro, hermanos, lo que vamos a empezar a estudiar, tiene que ser una verdadera inspiración y tiene que ser un aliento, un ánimo para nosotros. Porque ¿saben qué podemos decir? Dejemos a Pablo de lado, porque ¿le encuentran algún error a Pablo? ¿No? Recordemos. ¿Tiene algún error Pablo? ¿Alguien? No sé, ¿hay alguien que alguno tiene que tener si no era perfecto? Sí, claro, exacto. Lo que quiero hacer no hago y lo que deseo hacer, ¿cierto? Eso. Exactamente, tenía una lucha, ¿cierto? Y como dice Mari, en un momento perseguía a la iglesia, ¿cierto? Y mataba a los... Bueno, eso es previo a su conversión también, ¿sí? Pero él era una persona que es difícil encontrarle, porque eso que dice Robert es algo que él reconoce. Ni siquiera otros lo dicen. Él mismo tuvo esa humildad de reconocerlo, ¿cierto? Y lo entrega y lo deja aquí por escrito. Pero Pedro,
¿cierto? Pedro podríamos decir muchas cosas. Entonces, ¿es ánimo para nosotros? ¿No les pasa que es ánimo? Porque, oye, yo soy a veces igual de impulsivo, daño a las personas que están más cerca mío, porque mis errores, ¿en quién se reflejan? En los que amo, ¿no? Bueno, y para eso quiero ponerme a disposición tuya, Señor, para que limes mis asperezas, para que el fuego, a veces de la prueba, que es difícil, nos purifique y nos haga más obedientes. ¿Bien? Eh, entonces vamos a empezar a hablar de Pedro, hermano, identificándonos con él. Em, Vamos a Juan capítulo 1, versículo 40. Miren, aquí tenemos, hermanos, si quieren anotarlo, después lo revisan en casa con tranquilidad. Juan 1, 40 y siguientes. Esta es la primera vez que vemos a Pedro en la Escritura, ¿ya? Este es el primer encuentro, el primer acercamiento que tenemos con Pedro. De hecho, se van a dar cuenta que ni siquiera dice nada, pero es el primer acercamiento. En este caso estaba Andrés, su hermano, ¿cierto? Que era su hermano de sangre, y dice la palabra que salió corriendo a buscar a Pedro y dice, Pedro, ¿vale? Simón, que era su nombre en realidad, Simón, le dice, hemos encontrado al Mesías, lo hemos encontrado, y tú sabes lo potente que era para un judío decir eso, ¿cierto? Entonces, vamos, vamos, para que lo conozcas. Nosotros ya, Jacob, ya lo estamos siguiendo. Y van donde el Señor, Andrés se lo va a presentar, Andrés se lo va a presentar a Pedro, al Señor, y antes de que se lo presente, el Señor le dice, el Señor ya sabía quién era Pedro. Le dice, tú eres Simón, ¿cierto? Y le dice, le da palabras, ¿cierto? Diciéndole cuánto él lo conoce, ¿cierto? Y hermano, este es el primer acercamiento de Pedro con el Señor, la primera vez que lo ve. Es un desafío para nosotros. Cuando tú conociste la primera vez al Señor, hemos hablado de eso anteriormente, ¿cierto? Tú te acuerdas de ese momento porque es un momento que es inolvidable, ¿no? ¿Sí? Es inolvidable. Sabes que en ese momento el Señor te conocía perfectamente. Ni siquiera es necesario que alguien te presentara. El Señor conoce nuestras debilidades, conoce nuestras luchas, ¿cierto? Nos conoce tal cual somos. Y aún así nos ama. Y aún así nos ha hecho sus hijos. Como decía aquí el versículo 2 de Primera de Pedro, por su presencia, que es solo por su preconocimiento, ¿cierto? Por su amor, por su bondad, por su sabiduría, Él nos eligió. Entonces, mira, leamos el versículo 40. Nos fuimos a Juan, ¿ya? Juan 1:40. Después revíselo bien en sus casas porque vamos a hacer cierta cronología de estas apariciones de Pedro y con eso vamos a terminar el día de hoy. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había huido a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, es decir, lo fue a buscar rápidamente, ¿cierto? Dice, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿cierto? Que en el hebreo significa, ¿cierto? Petros. ¿Y qué significa Petros? Una piedra pequeña. Recuerden este detalle porque es importante para un pasaje que vamos a ver más adelante. Es una piedra, una piedrita o una piedra pequeña. Entonces se dan cuenta, el Señor ya lo conocía, ni siquiera fue necesario, oye, Señor, te presento a Pedro, es mi hermano, tú eres, y tú vas a ser importante en la iglesia, tú vas a tener un rol importante en el Evangelio. De inmediato el Señor, ¿cierto? Muestra su plan que va a tener para este hombre. Eh, Tenemos entonces que esta es la primera ocasión en que vemos a Pedro en la palabra. El Señor nos conoce al igual que a Pedro, pero Pedro se encuentra con el Señor y comienza a seguirlo. Se dan cuenta que nada responde Pedro, ¿cierto? Nada responde. Comienza a seguirlo, pero ojo que sigue, Pedro, ¿qué? Sigue haciendo sus actividades. Él sigue siendo pescador, ¿cierto? Sabemos que él era pescador acá en Galilea. Y él sigue siendo pescador, ejerciendo su actividad. Pero pasa algo especial. Mira, en Lucas 5, ya avanzando en el tiempo, ¿cierto? En Lucas 5, versículo 4 al 11. Si alguien lo puede leer, por favor. Lucas capítulo 5, versículo 4 al 11.
Gracias, Marco. Ahora en italiano, por favor. ¿Podría ser ahora en italiano? Y tenemos un... Se va en Italia. Es lo más cercano a Pablo que tenemos, de hecho. Gracias. Qué potente este texto, ¿ah? Qué potente. Parafraseándolo un poco, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo describirían a Pedro? Pedro aquí es podríamos llamarlo un sábelo todo, ¿no? Sí, una persona que cree que sabe todo, que tiene todas las respuestas. Somos así a veces, ¿no? No, ¿qué hay que hacer acá? Hacer esto. ¿Qué espacio le dejamos al Señor para que nos guíe? ¿Por qué no a veces es mejor guardar silencio y esperar su voluntad en oración? Aquí el Señor, ¿qué le dice? Pedro, echa la red a la derecha, ¿cierto? Y parafraseando, que le dice, Señor, a ver, perdón que te lo diga, pero si hay algo que yo sé poco, Señor, pero si hay algo de que yo me manejo, es en pescar. O sea, he sido toda mi vida un pescador. Con mucha humildad, Señor, no sé si, yo creo que en esto sé un poco más que tú. Así que, así, y el Señor le insiste, echa la red al lado derecho, ¿cierto? Coordinando todos los evangelios, ¿cierto? Porque esto está mencionado en varios evangelios. Y Pedro, ya, Señor, porque le dice, ya que tú eres el Señor, no sé si, no creo que haya sido irónico, no quiero atreverme a pensar eso, pero dice, ya, Señor, eres el Señor, lo voy a hacer, ya. La echa a la red y dice que tuvo que llamar a la otra barca de sus amigos y se hundían las barcas y no habían pescado nada en toda la noche. Entonces, ¿cuál es la reacción de Pedro ahí? ¿Se dieron cuenta de la reacción? Qué impresionante, potente la reacción. En el versículo 5 le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, ya más en tu palabra echaré la red. Y cuando él vio que se rompía, el versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Se dan cuenta? Señor, Pedro cae de rodillas ante el Señor. O sea, imagínense, estamos en nuestra ocupación y pasa la pesca milagrosa se llama esto, ¿cierto? Algo tan potente en donde el Señor muestra, porque el Señor dio destellos de su divinidad, como en este caso, ¿cierto? Increíble. Y Pedro cae de rodillas ante el Señor y sabe, Señor, ni siquiera soy digno que estés delante de mí. Entonces, no sé si les pasa, pero cuando cada vez que nosotros nos acercamos más al Señor, cada vez que estamos, ¿cierto? A pesar de la dificultad, muchas veces la dificultad nos lleva también a estar más cerca del Señor. Vemos más al Señor, ¿cierto? Lo conocemos más. Pero a su vez, mientras más cerca estamos del Señor, más nos vemos a nosotros y más vemos nuestra propia imperfección. ¿Todo bien? Y eso le pasa a Pedro aquí. El Señor, como que Pedro vio más íntimamente al Señor. Lo había seguido, ¿cierto? Ya lo había empezado a seguir de Juan 1. Pero aquí en Lucas 5 lo ve de otra manera y se lanza de rodillas ya adorándolo, ¿cierto? En el fondo, una actitud de adoración. Eh, Conoció más íntimamente al Señor. La verdad es que mientras esto lo dijo un pastor, no sé si lo han escuchado, mientras más nos acercamos al Señor y por lo tanto su amor, su luz nos ilumina más visible para nosotros mismos quedan nuestras imperfecciones, ¿cierto? Más podemos ver nuestros errores, nuestras imperfecciones. Entonces se produce algo increíble y mientras más nos acercamos al Señor nos damos más cuenta de la redención que necesitamos, de la ayuda del Señor, que esto no se trata de nosotros, sino de la obra que Él tiene y el plan que tiene y que en realidad nos toca descubrirlo. ¿Cuál es ese plan? ¿Estás buscando ese plan en tu vida? ¿Tienes claro cuál es el propósito del Señor en tu vida específico en este momento? ¿A qué te ha llamado el Señor? ¿Te ha llamado solo a escuchar su palabra? ¿Te ha llamado a hacer luz a otros donde quiera que estés? A lo mejor te ha llamado a prepararte y este es un buen tiempo de preparación y no hagas nada más mientras el Señor te está preparando. Pero va a llegar un momento en que el Señor te va a llevar a su plan y tienes que ser sensible a este plan que el Señor tiene para ti. Eh, y el Señor le dice, haciendo esta analogía, no temas, desde ahora vas a ser pescador de hombres, porque la verdad se produjo un temor en Pedro y en todos, y que todos tuvieron un temor, porque vieron lo que había ocurrido, ¿cierto? Con las barcas hundiéndose. No temas, le dice, y ahí el Señor le muestra, ¿cierto? Un antes y un después en la vida de Pedro. Ahora serás pescador de hombres. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Versículo 11, cuando trajeron a tierra las barcas, lo dejaron todo y le siguieron. No lo hizo Pedro en Juan 1. ¿Le siguió? Sí. ¿Cierto? Cuando estaba con su hermano Andrés. ¿Siguió al Señor? Sí, lo siguió. Pero ahora, Lucas 5 lo deja todo.
Y todos ellos, lo dejan todo. O sea, tomemos un minuto en reflexionar, hermano. Esto de acercarnos al Señor. ¿El Señor te ha llamado a tener una relación más estrecha con Él? Yo estoy seguro que sí, el primer llamado para todos, ¿cierto? Tener una relación más íntima, tener una relación personal con el Señor, no una religión, ¿cierto? Pero qué cosas tenemos que no queremos soltar y que decimos, Señor, te sigo, pero me incomodaría dejarlo todo? Yo te estoy diciendo, deja tu trabajo, así deja tu familia sin sustento, abandónalo todo, dejen chiquillo el colegio. ¿Estarían felices que les dijera, dejen el colegio? Papá Alex dijo que hay que hacer homeschool, así que ya desde ahora no más colegio, desde la casa. No, no estoy diciendo eso. Es una buena alternativa, pero no estoy diciendo eso. Pero el Señor sí nos llama a veces a cosas que lo ponemos en el lugar de Él y que nos impiden Él hacer su voluntad y conocer su voluntad como Él la quiere para nuestra vida. Eso se transforma en un ídolo, ¿cierto? Se transforma en un ídolo porque toma el lugar del Señor. Entonces, es un llamado, hermanos, en gracia, en amor. Esto no es una crítica, es un llamado para todos nosotros en analizar nuestra vida y como Pedro, porque aquí yo me estoy identificando con Pedro y yo creo que todos. Pedro hizo esto, fue dejando cosas para ir perfeccionando su llamado y perfeccionándose el mismo para ponerse el mismo en ofrenda para el Señor. Se me apaga esto. Pedro desde este momento, hermano, se transforma en un líder tremendo, ¿ya? Desde Lucas 5, en un líder de los discípulos, es como el cabecilla de este grupo, ¿cierto? Sin perjuicio de la importancia de los demás. Pero vamos a un siguiente encuentro donde aparece Pedro, y es en Mateo capítulo 16. ¿Ya? Vamos a Mateo 16. Vamos a ver otra característica de esas que nos identifica a nosotros, ¿ya? ¿Cierto? Hemos visto que es imprudente, que cree que lo sabe todo. Y aquí, ¿qué pasa con Pedro? En Mateo 16, miren, voy a leerlo, el versículo 13. Si me puede traer agüita alguien, por favor. Mari, ahí está la botellita que traje de agua. Ahí hay una botella que está ahí, con agüita. Mateo 16, versículo 13 y siguientes. Mire lo que dice, mire, atento. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces el Señor les pregunta, ¿quién dicen los demás? A ver qué soy yo. Les pregunto, ¿ustedes tienen contacto con la gente? Y en general todos respondieron, eres como un tipo de profeta, ¿cierto? Porque todas las respuestas son Elías, que era lo más importante, ¿cierto? Juan el Bautista, que venía precediendo al Señor, pero también que era un profeta para ellos. Y bueno, y ahora va más profundo. Y aquí la pregunta también es para nosotros, ¿cierto? Porque se le hace a Pedro y se le hace a sus amigos. Y bueno, ¿y ustedes? Para ustedes, ¿quién soy? ¿Quién es para ti el Señor? Chicos, ¿quién es para ti el Señor? ¿Es solo un personaje histórico? ¿Es un profeta? ¿O es alguien que hizo milagros? ¿Es el Hijo de Dios viviente? O también podemos decir, es tu Salvador, ¿cierto? Es mi Salvador, pero ¿es tu Señor? Estoy mirando generalmente acá hacia la derecha, no por una crítica especial a ese caso, sino porque tengo un dolor en esta zona, porque también podría mirar, ¿cierto? No, no es una, chicos, porque se pueden sentir intimidados de que para todos nosotros, ¿cierto? ¿Es para nosotros Señor Jesús es solo nuestro Salvador o también es nuestro Señor? Lo que nos dice Pedro, ¿cierto? Que nos llama a la obediencia, la lealtad al Señor. En eso consiste la vida cristiana, en ser leales a Jesucristo. Y eso es obediencia. No es emoción, no es... Él gobierna nuestras emociones, sí, pero son pasajeras. Y a veces el corazón es engañoso, pero lealtad y obediencia. Y el Señor les pregunta, bueno, ¿quién es para ustedes entonces? Dígame para ustedes quién soy. Mira, dice, respondió Simón Pedro en el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo, bueno, dejemos hasta ahí primero. Entonces se dan cuenta, el Señor elogia a Pedro, le dice, bien Pedro, bien, ¿cierto?
Yo conozco tu carácter, conozco pero bien, porque esto te lo reveló el Señor. O sea, lo elogia y Pedro ahí con sus amigos, ven que he mejorado, estoy ya más maduro, he mejorado, ¿no? ¿Qué dice después? Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces, en resumen, aquí le está diciendo Pedro, bien, y tú vas a tener un rol importante en el Evangelio, ¿cierto? Ojo con este versículo que muchas veces ha sido mal interpretado, ¿ya? Porque le dice, anótelo si quieren, revíselo en su casa, no me crean a mí, sino busquen, estudien. Dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si uno busca, porque tienes que buscar en el original, dice, tú eres es Pedro, es esta piedrita, ¿cierto? Esta piedra pequeña. Pero sobre esta roca, ahora el Señor refiriéndose a sí mismo, Petra, una piedra grande, ¿cierto? Que luego aquí mismo en este libro dice Pedro, Él es el ángulo, es la roca. Sobre esta roca edifica su iglesia, el Señor, diciendo sobre sí mismo, no sobre Pedro, ¿se entiende? No sé si lo habían escuchado, pero esa es la interpretación correcta, yendo al original, más que incluso una interpretación. Petros, Petra. Petros es la piedrita que era este Pedro importante en el Evangelio, pero ¿sobre quién se edifica la iglesia? Sobre mí, sobre el Señor. Porque hay, ¿cierto? Hay religiones, ¿cierto? Que creen que Pedro es como el iniciador de la religión cristiana o del cristianismo, pero en realidad el iniciador es el mismo Señor, ¿cierto? Eh, bueno, de eso hemos hablado en otras ocasiones, ¿cierto? De esta historia de la iglesia. Pero bueno, eh, miren, continuemos entonces aquí en este mismo capítulo, Mateo 16, mira, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, paremos ahí, paremos ahí. Este capítulo de Mateo 16 marca un importante antes y un después, sobre todo en la mentalidad de sus seguidores más íntimos, ¿ya? De los discípulos. Porque ellos, pensemos que ellos, para los discípulos, Jesús ya sabían, es el Mesías, sí, es el Mesías. ¿Y quién era el Mesías para él, para ellos? Era un libertador, incluso político, ¿cierto? Porque ellos, recordemos en este momento, los judíos no eran una nación independiente, sino estaban sitiados, eran uno de los lugares sitiados del Imperio Romano, que en aquella época el Imperio Romano era prácticamente toda Europa. O sea, constituía una gran extensión de Europa, incluso de Asia Menor, que era este lugar. Lo que es muy similar a lo que es hoy día la Unión Europea. ¿Ya? Entonces, el Imperio Romano era su época de esplendor en este primer siglo. Entonces, los discípulos pensaban, nos van a libertar de la opresión de los romanos, ¿cierto? Que nos tienen sitiados, nos imponen sus costumbres, nos exigen impuestos, nos quitan nuestras riquezas. Y Mesías va a ser un libertador de eso y él va. Entonces, para ellos, saber que Jesús iba a morir era totalmente contrario a lo que esperaban. Ellos esperaban que el Mesías viviera y viviera por mucho tiempo y libertara al pueblo, social, políticamente y también espiritualmente, pero también había un componente cultural importante. Entonces, pero el Señor les dice, ¿saben qué? La forma en que yo voy a ser Mesías es todo lo contrario a lo que ustedes están pensando. Yo voy a morir. Entonces los discípulos, no puede morir. Si el plan, ya sabemos, ya nos dijiste que eres el Mesías, no puedes morir. No se va a cumplir el plan que nosotros tenemos en mente. ¿Cierto? Entonces, a mí me pasa que yo a veces en la construcción de mi vida, en la construcción de mi vida como líder de mi familia, como el rol que tenemos como padres, como esposos, uno se dirige hacia un lugar, ¿cierto? Pero uno tiene que preguntarse siempre, ¿este plan que yo estoy formando está avisado por el Señor? ¿Está confirmado por el Señor? Señor, ¿sabes qué? Guíame donde tú quieras. ¿Ya? Guíanos como familia, Señor. Guíame como líder de mi hogar. Guíame como esposa. Guíame como hijo. No necesariamente, porque tenemos muchas veces tan definidos todos los pasos. Ya mi siguiente paso es sacar una carrera, luego quiero comprarme mi primer auto, después quiero tener mi primer departamento, luego quiero viajar y así. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas? ¿Cierto? Es algo que es relevante. Hacernos esta pregunta. Porque lo espiritual, el resto todo, ¿cierto? Es pasajero y va a perecer, pero la voluntad del Señor y su palabra permanece.
Mire lo que dice aquí para terminar esta sección. Dice, Pedro dice, lo toma aparte, o sea, no sé, eso no, pero como que lo... Señor, ¿cómo puede decir eso? Y le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El Señor, volviéndose, le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Se dan cuenta? Recién hace pocos minutos le había dicho a Pedro, Pedro, excelente, eso que acabas de decir de que yo soy el Cristo, que soy el Hijo del Dios viviente, estuvo perfecto. O sea, eso eres tan espiritual, porque eso no te lo mostró carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cierto? Y Pedro frotándose la mano. Y minutos después, apártate de mí, Satanás. Le dice el mismo Pedro. Entonces, se dan cuenta que es tan importante buscar la guía del Señor en nuestra vida, en nuestras decisiones, porque aquí, derechamente, lo que le está diciendo el Señor a Pedro es, ojo, tú con lo que me acaba de decir estás alineado con los propósitos, los planes de Satanás. Eso le está diciendo. Apártate de mí, Satanás, le dice. Porque el Señor sabía que era necesario, que Él tenía que morir, porque ese era su propósito principal, para salvar a la humanidad. Si el Señor no moría, no hay redención, no hay salvación, y no está el propósito de Dios con haber enviado a su Hijo, ¿cierto? Entonces Pedro le dice, Señor, te quiero tanto, o sea, somos casi amigos, Señor, pero eres el Señor, que no mueras, por favor, no dejes que esto te pase. ¿Cierto? Poniendo el corazón, quizás poniendo un buen sentimiento. Si nadie está criticando, una buena emoción. Entonces te das cuenta que a veces las emociones, si nos dejamos gobernar en nuestras decisiones por las emociones, a veces tenemos consecuencias negativas. Y tenemos que ponernos a los pies del Señor para ver qué el Señor quiere. ¿Y qué es lo que el Señor quiere en tu vida? No lo sé, pero está en la palabra. Está en su palabra. Ahí está la voluntad para tu vida. Búscalo. Busca el plan de Dios para tu vida. Si no lo estás haciendo, estás flotando súper peligrosamente. Que Satanás anda como león rugente buscando a quien devorar. Es la palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos ahora un Pedro, ¿cómo lo definirían acá? Antes el sábado todo, el que creía que se la sabía todo. Aquí a mí me parece que es un Pedro súper impulsivo, súper emocional. Señor, no, que esto no te pase, ¿cierto? Y ya estamos en Mateo 16. Me identifico yo con Pedro. ¿Les ha pasado que a veces las heridas, las cicatrices, las costras que hay en su vida por distintas circunstancias, de niños incluso, abandonos, maltratos, etcétera, los lleva a veces a tomar decisiones de forma emocional, ¿cierto? Entonces, todas las cosas que nos pasan, hermanos, em, todas las cosas que nos pasan tienen un propósito en el Señor. Y si es una prueba, una dificultad, una tribulación, tiene un propósito para purificar tu fe, tu madurez en el Señor. En ese sentido, les cuento personalmente, yo no tengo papá terrenal, ¿cierto? Nunca lo tuve. Hasta los 4 o 5 años, entiendo que vivió a mi lado, y luego no supe más de él. Pero tengo al Señor, que Él ha sido mi padre. Pero eso la verdad es que por muchos años significó un dolor y una emoción muy triste en mi corazón, ¿ya? Y eso me llevó muchas veces a tomar decisiones en la emoción, en ese quebranto, en ese dolor. A permitir cosas por la emoción, tal como está haciendo Pedro. Y la verdad es que eso a veces nos lleva a consecuencias negativas, ¿cierto? Entonces tenemos que entender que lo que nos pasó, el Señor tenía un propósito. Y saben que yo un día, y no fue al año siguiente, no fue cuando tenía 5 o 6 años, no fue a los 18, de hecho ya era adulto, entendí que lo mejor que me pudo pasar era que directamente mi padre fuera el Señor, porque Él ha guiado mi vida. Y si mi padre hubiera estado presente, porque hoy día ya sé quién es, porque también averigüé, no me convenía mucho, ¿cierto, mi amor? Entonces, quizá hubiera causado un enorme perjuicio en mi vida. Quizás no estaría aquí, en los caminos del Señor. Me hizo falta por muchas décadas, hasta el día. Sí, me hizo falta. Pero el Señor ocupó ese lugar y me lo fue mostrando. Y yo ahora veo hacia atrás al Señor como en cada momento, nunca estuve solo. En cada momento en que yo no podía por mis fuerzas,
El Señor me tomó milagrosamente y me llevó al siguiente lugar. Nunca me abandonó, siempre estuvo conmigo. Y hoy día agradezco enormemente que el Señor ha sido mi Padre espiritual, pero terrenal también. O sea, Él me ha guiado en todo. Y ahora entiendo. ¿Se dan cuenta? Ahora entiendo. Y en ese camino estamos todos, ¿ya? De esta construcción de Pedro, cómo se fue construyendo en su carácter. Para ir terminando, porque ya me pasé en la hora como siempre, eh, lo voy a mencionar. Léalo en sus casas, ¿ya? Lea Mateo 17 cuando habla de la transfiguración, ¿cierto? El Señor, ustedes recuerdan, ¿cierto? Aparece, ¿cierto? Una visión en donde se ve la gloria del Señor y aparecen Elías, el otro, Pancho era, eh, Moisés, ¿cierto? Elías y Moisés, ¿cierto? Y entonces el Señor mostró su gloria ahí a sus más cercanos, ¿cierto? Y el Señor, ¿qué estaba mostrando ahí? No estaba mostrando yo soy uno más de estos profetas, como Elías, como Moisés, sino Él está mostrando yo soy superior, o sea, yo soy la salvación, yo soy el Señor, ¿cierto? Pero está mostrando esta gloria igual que en el monte Sinaí, cuando, ¿cierto? Cuando a Moisés, ¿cierto? Se le aparecía el Señor en su gloria en el monte, ¿cierto? Esa misma gloria que ustedes, que el antiguo pueblo judío vio, yo soy este mismo Dios. Y se produce esta misma gloria. ¿Y qué dice Pedro? Hagámosle tres ramaditas, ¿cierto? Para que, ya, hagámosle a Moisés, a Elías y al Señor. Entonces, se encuentra el Señor, dice, o sea, no entendiste nada, Pedro. O sea, no es que los tres seamos iguales. No es que los nuestros necesitemos protección ni ser cobijados por unas casitas. No, aquí estoy mostrando que yo soy el Dios. Y estos son discípulos míos, profetas que participaron de mi plan. Y esta es mi gloria, la misma de siempre. ¿Se dan cuenta? Entonces nuevamente tenemos un Pedro que cree que tiene solución para todo, que cree que él dentro de él está la solución y la guía de todo. No es así. Ya, revíselo en su casa. Lo mismo les decía adelante de Juan capítulo 13 del lavamiento de los pies. Ahí tenemos a otro Pedro también en construcción. El Señor le dice, ¿sabe qué voy a...? El Señor ¿en qué lo hizo? Como un acto de servicio, ¿cierto? Fue a lavar los pies a su discípulo, en el fondo mostrándoles lo que él iba a hacer después en la cruz. Yo vine a servir, ¿cierto? Y no ser servido. Es un ejemplo para nosotros, ¿cierto? No es buscar una posición, no es buscar ser reconocido, no es servir al otro. Por eso estamos aquí nosotros, para servir. Ya, para eso estamos, para nada más, para ser ejemplos de Cristo. Y Pedro le dice, ¿saben que no? O sea, Señor, no me lave los pies. O sea, como tú, el maestro, el Señor, y el Señor le dice, Pedro, no lo entiendes ahora, no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender más adelante. Ya, lean en Juan 13. Y Pedro insiste, no, Señor, de ninguna manera me vas a lavar los pies. Y el Señor le dice, mira, si yo no te lavo los pies, tú no puedes tener parte en mi reino conmigo. El Señor tuvo que ya decirle, ya, Pedro, de verdad es necesario que yo te enseñe, les estoy mostrando un servicio con esto. ¿Y qué le responde Pedro? Ya, entonces lávame no solo los pies, sino también las manos y lávame entero. Entonces, nuevamente la impulsividad, siempre teniendo respuesta para todo, ¿se dan cuenta? Pedro siempre teniendo respuesta para todo. Y aquí dándole órdenes, instrucciones al Señor. Ya, entonces, Señor, no solo me lave los pies, lávame entero. Es hasta chistoso, Pedro, ¿cierto? Pero es un hombre en construcción. ¿Cómo somos nosotros, hermano? Somos personas comunes y corrientes con la diferencia de que el Señor nos ha escogido y nos ha hecho sus hijos. Y el Señor mora en nosotros desde que creímos. Desde que creímos y nos hicimos cristianos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y desde ahí el Señor mora en nosotros. Es una diferencia, es la gran diferencia, ¿cierto? Pero la parte, ¿cierto?, de nuestro proceso de santificación, seguimos en construcción. Bien, entonces, hermanos, ¿saben qué? Tenemos esperanza. El mensaje de hoy día, si yo te voy a dar, entre tantas cosas que pudiesen ser algún mensaje positivo, tenemos esperanza, hermano. Si Pedro, cierto que fue restaurado, que fue modificado, transformado por el Señor, pudo hacerlo, nosotros también. ¿Ya? Nosotros también. Miren, para terminar. Pedro reconoce por un lado, van a estudiar, ¿cierto?, las siguientes semanas con Adrián, Francisco,
el resto de los capítulos. Pero Pedro también les anticipa de que la finalidad del ser humano le dice, ojo, no es tu felicidad. Muchas veces es lo que buscamos, ¿cierto? Y pensamos, la felicidad, necesito la felicidad para estar bien, esa es mi meta. Y la verdad es que ¿cuál es el propósito del ser humano? Según Efesios 1:10, ¿cuál es el propósito del ser humano? ¿Está Efesios por aquí? ¿Fuimos hechos para qué, hermanos? No, 1:12. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La finalidad de nosotros es ser felices, es ser plenamente satisfechos, es alcanzar las riquezas, la plenitud, no. Fuimos hechos, hermanos, no para algo de nosotros. Entendamos eso. No somos nosotros mismos necesariamente la finalidad, sino primero es glorificar y que seamos hechos para la alabanza de la gloria de nuestro Creador. Ese es el principal propósito, no es el único, ¿cierto? Pero el principal, el más ontológico, el más esencial, es ese. Somos hechos para la gloria del Señor, no para nuestra felicidad necesariamente. De ahí si seguimos bajando los peldaños, el Señor nos dice, yo vine a vivir, a darles vida a ustedes para que tengan vida en abundancia. Y por supuesto, nosotros al tener un propósito en el Señor, tenemos una vida con gozo, porque a pesar de las circunstancias tenemos gozo, tenemos alegría, ¿cierto? Lo tenemos, ¿cierto? El Señor también dice, mi esposa siempre me comparte ese versículo que el Señor tiene pensamientos de bien para... ¿Qué versículo es ese? Jeremías 29:11. El Señor tiene pensamientos de bien, de bienestar para nosotros. No nos quiere hacer pasar, no es un Dios que... Pero el propósito principal no lo olvidemos. Somos hechos para su gloria. Entonces, en este proceso, hermanos, que lo vivió Pedro, que ahora ya tiene 60 años, nos dice un par de cosas, voy a leer un par de versículos, que en realidad la vida cristiana significa, dice el capítulo 1, por ejemplo, de Primera de Pedro, versículos 6 y 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pablo le está diciendo, esto, ojo, no es el camino a la felicidad, van a pasar dificultades. El 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una vez más, nuestro propósito como cristianos, que esta prueba, quizá esta dificultad, y que podemos superar con la ayuda del Señor, es para su gloria. Esto lo reitera en el capítulo 4, versículos 12 y 13. Mire lo que dice aquí en 1 Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Nuevamente, habla de la prueba, de la dificultad. No nos rindamos, hermanos. Si estamos pasando dificultad o prueba, tienen un propósito y es purificar nuestra fe. En contrapartida, dice nuestra esperanza, hermanos, a pesar de la prueba. Capítulo 3, versículo 22 de Primera de Pedro. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. La esperanza, ¿ven? El Señor ascendió y él constituye nuestra esperanza y también la nuestra, hermanos. Bien, tenemos esperanza, hermanos. Esta vida de Pedro creo que nos anima a entender que nos podemos disponer en las manos del Señor, porque muchos te pueden decir, sabes que eres tan imperfecto, o tú mismo puedes decir, tengo tan baja autoestima y ni siquiera soy digno de ser hijo del Señor. Precisamente porque eres imperfecto, el Señor te ha escogido para hacer una obra en ti y que esto lo glorifique. Entonces, nada de eso, ¿ya? Nada de esos pensamientos victimizantes ni que te aparten de la voluntad del Señor. Precisamente porque no somos dignos, Él nos ha escogido y eso es para su gloria. ¿Ya? Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por este hermoso mensaje, Señor. Gracias porque comenzamos este estudio de esta vida tan impactante de Pedro, Señor, como tú fuiste transformando a través de estos encuentros con el Señor, cómo fuiste transformando su vida, Señor, hasta llegar a este punto, como este hombre restaurado, Señor,
este hombre lleno de tu paz, que transmite esta paz, este amor, Señor, en esta carta. Padre, queremos de la misma forma disponernos a tus pies, Señor, para ser transformados, Señor, en este caminar, reconociéndonos que somos imperfectos, Señor. Más allá de apuntar o enjuiciar al tercero o a otro, Señor, viendo sus errores, vemos los nuestros, Señor. Y en eso, Señor, te glorificas en que reconozcamos, Señor, nuestra imperfección y podamos, Señor, amoldarnos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Padre, gracias te damos por esto, Señor. Gracias porque hay esperanza y en ti tenemos una esperanza viva. Tú eres nuestra esperanza viva, Señor. Agradecemos, Padre, que nos transmitas este mensaje, Señor, como iglesia. Y te pedimos también, Señor, que te quedes con nosotros en todo este estudio de este libro, Señor, y que puedas hablar a nuestra vida como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.